Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera sesión de Psicometría 2. El día de hoy estaremos platicando sobre las escalas de Wechsler. ¿Quién es Wechsler? Wechsler es un psicólogo rumano-americano, el cual estuvo desarrollando diferentes pruebas. Prácticamente sus aportaciones a la psicología hablan sobre los test, y él estuvo bajo la tutela de Pearson y de Spearman. ¿Quiénes son estos personajes? Pues básicamente han sido unos de los principales contribuidores en el tema de estadística e investigación. Wechsler desarrolló 3 escalas para inteligencia, que son las más conocidas. El WISC, que es para niños, que adentrándonos al WISC, es un test de inteligencia para niños y adolescentes entre 6 años y 16 años, 11 meses. Ese es el rango que abarca. Pero ya cuando lo vamos a evaluar, este rango lo vamos a segmentar en diferentes grupos. El primero va a ser de 6 a 7 años, el siguiente de 8 a 10 años, después de 11 a 13 años y por último de 14 a 16 años. Como la mayoría de los test siempre tienen adecuaciones, esta no es la excepción. El primer WISC que salió fue en 1949, después salió el WISC-R en 1974, después la versión número 3 salió en 1991, la versión 4 está en 2003, que es la que últimamente se está ocupando. Recuerden que cualquier prueba siempre tenemos que revisar que estén estandarizadas a nuestro país. El WISC sí lo está. Manual Moderno es el que vende la prueba y aproximadamente está como en unos 15,000 pesos, si no mal recuerdo. Este solamente se compra si tienes cédula profesional. Evidentemente, cada que hacen una actualización se van a modificar los rubros a calificar o las formas de cómo calificarlo. Inicialmente se componía de 6 test que iban a ser de escala verbal y 6 test de escala manipulativa, es decir, iba a haber mayor interacción. Enfocándonos en cómo estaba en un inicio, lo que quería evaluar este test sobre la inteligencia, 1, era comprensión verbal, que se trataba de conocimientos adquiridos con la educación y la capacidad para aplicar la habilidad verbal en situaciones nuevas. Después también evaluaban la organización espacial y perceptiva, que apreciaba la habilidad para organizar e interpretar el material visual. Después venía la independencia y la distracción, que era la capacidad de permanecer atento y concentrado ante un estímulo y discriminar a todos los que estaban alrededor. Y posteriormente, en las siguientes versiones, se adicionaron la evaluación de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. En pocas palabras, el WISC en esta parte de inteligencia también nos va a ayudar a entender el neurodesarrollo y el aprendizaje del menor. Actualmente ya van a estar divididos los rubros de evaluación en estos 4 criterios que les estoy colocando en la tabla: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria operativa y velocidad de procesamiento. Para cada una de estas categorías va a haber diferentes pruebas. En el caso de comprensión verbal va a venir semejanzas, vocabulario, comprensión, información y adivinanzas. En razonamiento perceptivo va a venir construcción con cubos, concepción, matrices y completamiento de figuras. En la memoria operativa viene retención de dígitos, letras y números, aritmética. Y en velocidad de procesamiento vienen claves, búsqueda de símbolos y animales. El WISC es una prueba sí un poco larga, puede durar entre 90 minutos hasta 120, dependiendo la cantidad de rubros que apliquemos. ¿Por qué? Porque va a haber algunos rubros que son obligatorios que tenemos que aplicar y algunos que son compensatorios. En el caso de que uno no haya sido bien aplicado o esté saliendo fuera de la media que está sacando el participante, le agregamos un complementario. Pero la ventaja es que es muy dinámico. Todo está hecho de con materiales muy llamativos para los niños. Son tarjetones, son cubos, son preguntas que él puede responder al momento. Entonces, tratemos de que esta aplicación la hagamos amena
para que lo vean más como algo divertido o un juego sin quitarle la seriedad, obviamente, que como una prueba tediosa, porque les digo, puede durar mínimo 90 minutos. Ahora, les voy a hablar un poquito de la escala verbal de un inicio, para que vean cómo se empezó y qué es lo que estaba evaluando en cada uno de los subtemas a considerar. El tema de información, ¿qué era lo que iba a evaluar? Pues la información que el sujeto puede adquirir tanto a través de la educación formal, en la escuela, como informal, en el ambiente en el que se desenvuelve. Tú le vas a estar haciendo diferentes tipos de preguntas y si la responde, entonces sabemos que está recibiendo información de sus diferentes rubros y que va de acuerdo a su edad. Semejanzas. Esta nos va a ayudar a medir la habilidad para seleccionar y verbalizar las relaciones entre dos conceptos. El típico, si mesa es a silla, entonces sillón a qué es, ¿no? O piso es a azulejo, entonces pared es a, etcétera. Ese tipo de semejanzas, para que entendamos qué tanto tiene su abstracción y capacidad. En aritmética, pues habla mucho de la utilización de los conceptos numéricos abstractos, qué operaciones puede realizar y la capacidad de atención y concentración. Por eso la evaluación se va a hacer en diferentes edades, para que veamos si está cumpliendo con lo mínimo o lo necesario requerido para su rango de edad. En vocabulario es prácticamente como si le hiciéramos un ejercicio de diccionario. Nosotros le vamos a estar dando 32 palabras y él nos va a estar diciendo qué significan. Esto nos va a ayudar para ver cómo se ha desenvuelto en el ambiente. Obviamente las palabras van a ir aumentando el grado de complejidad. Podemos empezar con mesa hasta, no sé, decir fórmula, decir cosas que creamos que ya son más difíciles o fuera del entendimiento común, pero el manual las determina. El tema de comprensión, aquí el peque nos va a ayudar a explicar en diferentes circunstancias qué es lo que haría, para que nosotros veamos su juicio práctico, el sentido común y cómo está interiorizando todo lo que tiene a su alrededor, cómo podría solucionar también un poquillo. En dígitos, pues prácticamente es evaluar la memoria auditiva inmediata y la capacidad de atención. Esto es un ejemplo muy fácil, podríamos decir las secuencias numéricas, ¿no? Le estoy diciendo 2, 3, 4, 5, ¿qué número seguiría? Que se dé cuenta cómo es el orden de la secuencia y qué fue lo último que le dije. Ahora vamos con la escala manipulativa. Personalmente a mí esta parte se me hace muy divertida, porque como tiene cubos, tiene elementos que nosotros podemos estar armando. Si alguna vez ustedes jugaron con Tangram, es más o menos estar haciendo ese tipo de figuras. Entonces, si nosotros damos como un buen énfasis, los niños se pueden llegar a divertir y concentrarse. En figuras incompletas, le vamos a presentar en diferentes láminas donde le vamos a estar diciendo qué parte faltaría. Perdón, les presentamos una lámina con una figura incompleta. Después le vamos a presentar 4 opciones. En esas 4 opciones, él va a elegir cuál es la figura que podría ayudar a complementar la figura superior o la principal. En historietas, aquí el individuo nosotros le vamos a dar como un tipo rompecabezas, por así llamarle, y él nos va a tener que acomodar cada uno de los tarjetones a manera de que podamos contar una historia coherente. Cubos es el que les digo que es muy divertido. Tú le pones la figura, un tarjetón con una figura, y él tiene que estar acomodando los cubos para poder replicar la figura. Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más particular. Estos cubos van a tener 2 colores, blanco y rojo. Los puedes estar, puede que sea un cubo completamente rojo, un cubo completamente blanco o combinados. Entonces tú le estás presentando una figura, la más fácil, ¿no? Replícame un cuadrado rojo. Entonces él debe de ocupar el número de cubos correctos para replicar el cuadro rojo. Pero después ya van a empezar a aumentar de complejidad, ¿no? Después tal vez vamos a pedirle un triángulo rojo, pero con las esquinas blancas, etcétera. Y el rompecabezas, como su nombre lo indica, o como todas las actividades que hemos hecho sobre este juego, pues es ensamblar una serie de figuras que nos ayuden a formar un dibujo completo. El tema de claves
Aquí el sujeto nos va a ayudar a completar con los símbolos adecuados los dibujos o dígitos que se le van a presentar. Aquí lo que vamos a querer ver es su destreza visomotora. Aquí vamos a ver también esta parte del óculo manual, cómo lo va a estar manejando y también la representación gráfica que va a lograr. Si tiene como ese también entendimiento, esa buena percepción. Y en laberintos, obviamente, como en todos los juegos que hemos visto, pues es encontrar la salida, señalándola con el lápiz. También hablamos aquí de mucha coordinación visomotora. Ahora, pasando con el de adultos. El de adultos no es muy diferente, que el de niños. Al final las bases son los mismos para los diferentes grupos de edades. Lo que va a diferenciarse, obviamente es la complejidad. Por ejemplo, en vocabulario no nos van a poner palabras tan básicas como a un niño, y también la escala de puntuaciones. Y también en esta parte de complejidad, pues vamos a aumentar el número de ejercicios. También en adultos es una evaluación muy larga, puede llegar hasta, sí, igual las 2 horas en aplicarse. Aquí vamos a ver dos rubros, las obligatorias, las que tenemos que aplicar, y también las opcionales, las que podemos sustituir cuando estemos viendo que hay alguna discrepancia muy importante. Por ejemplo, en esta parte de opcionales, para que se entienda por qué se aplican. En comprensión verbal me sacó 5 puntos. En razonamiento perceptivo me sacó 4. En memoria de trabajo me sacó 4, pero en velocidad de razonamiento me sacó 1. Si se dan cuenta, este 1 está muy lejano del 4 y del 5 que me estuvo sacando. Ok, entonces voy a ocupar una prueba opcional para poder mitigar esta parte de discrepancia y poder corroborar si realmente está teniendo alguna falla en este rubro que estamos calificando o fue un tema de aplicación. Recordemos que a veces también en aplicaciones, si el sujeto aplicador no los está haciendo de la manera correcta, nos va a estar afectando nuestra calificación, ¿vale? Entonces, para esto funcionan las opcionales. ¿Qué va a calificar el Waze? La comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de razonamiento. Si se dan cuenta, algunas actividades principales se parecen mucho a la de los niños, como cubos, matrices, vocabulario, información, aritmética, etc. El Waze también se ha venido actualizando. El primero que salió fue en 1955, el segundo en el 81, el tercero en el 97, el cuarto en el 2008, y si no me equivoco ya están viendo el tema del quinto, pero aún no está estandarizado para México. Igual lo encuentran en Manual Moderno. Y en adultos, ¿qué vamos a ver en sus puntajes? Como les mencionábamos, pues es un test de inteligencia, entonces dependiendo el puntaje que saque va a ser su nivel. De 130 puntos o más es muy superior, de 120 a 129 es superior, de 110 a 119 sobre el promedio, 90 a 109 promedio, es una inteligencia promedio, de 80 a 89 está bajo del promedio, de 70 a 79 ya es un tema limítrofe, y 69 y menos es muy bajo. De acuerdo a la calificación que estemos sacando, no nada más es que le digas eres muy inteligente o poco inteligente o lo promedio, sino esto también, acuérdense que cada uno de los test nos va a estar dando luz para ver qué acciones de intervención vamos a hacer con el sujeto. Si estamos viendo que está sacando un nivel muy bajo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezar a diagnosticar si tiene un tema neurológico por el cual tiene este desempeño, o si tiene un bajo del promedio, si fueron por factores endógenos o exógenos, para ver cómo lo vamos a poder apoyar. Y adicional, como les comenté, también está la prueba de preescolares, que es para niños de 4 a 6 años. Por la calidad del test, hay muy poca información pública. Todo lo que tú vayas a querer hacer con este test prácticamente lo tienes que comprar, tener una capacitación ya muy formal para que puedas entenderlo un poquillo mejor. Estos son los materiales que va a tener tu bonito kit. Te va a incluir los cubos, que es los que les mencionaba.
las plantillas de evaluación, el manual de aplicación, el de calificación y estos que se ven con espiral y en forma horizontal son todas las guías de preguntas que van a estarse aplicando. Este tema del cuadernillo de anotación prácticamente es cómo vas a estar evaluando. Si se dan cuenta, tenemos el nombre y apellido como siempre, el examinador, el cálculo de edad cronológica, se los voy a explicar en vivo para que lo podamos poder sacar en conjunto. Aquí prácticamente, ¿qué es lo que voy a encontrar? Fecha de aplicación es el día que estamos ejecutando el estudio, evidentemente, y la fecha de nacimiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar mi fecha de aplicación versus mi fecha de nacimiento para ver la edad cronológica aproximada que tendría el sujeto a la hora de estarse ejecutando el test. Aquí, conversión de puntuaciones directas a escalares. Esto ya es un tema que tenemos que sacar del manual, porque una cosa es que saquemos los números naturales o en bruto, por así llamarle, y otra es qué valor va a tener cada uno de los tópicos que estamos calificando. Es lo mismo en conversión de las sumas. Y aquí cuando los estamos aplicando, ya vamos a estar poniendo en cada uno de los rubros que se califican, que es comprensión verbal, razonamiento, memoria y velocidad. Vamos a estar viendo cada uno de los ítems y anotando de los que se fueron aplicando. Aquí hay algo muy amigable, por así decir, de la prueba o muy bueno para esta parte de la detección. Si tú le estás aplicando una pregunta al sujeto y no te la entiende, tienes la oportunidad de bajarte o aplicarle una pregunta de un nivel inferior. Así te vas a ir sucesivamente hasta que de plano, si no mal recuerdo, te dan 2 o 3 preguntas más para bajarte del límite. Si no las logra, entonces cambias ya como de tópico. Esto te va a ayudar primero a alcanzar a detectar qué nivel de inteligencia trae y en dónde está teniendo los mayores rezagos. Pero les digo que todo esto viene en el manual, cómo te lo va a ir explicando. Estos son algunos de los ejemplos que van a estarse llevando a cabo, al menos esto es en la parte más manipulativa. El tema de series, qué figura faltaría en la secuencia. Aquí igual, tema de secuencias para poder armar, percepción, lo que les comentaba hace rato de qué figura faltaría y el ejercicio de los cubos. Hasta aquí es la parte muy teórica de lo que es la escala de Wechsler. Esto es nada más para que tengamos un poquito de nociones de qué va la prueba y podamos entender también en qué aspectos se podría aplicar, ¿vale? Todas las dudas que hayan tenido, por favor, anótenlas como siempre y las resolvemos en clase en vivo. Muchas gracias.